año lleno de cambios, pero hemos sabido adaptarnos y hemos encontrado nuevas oportunidades. Un nuevo mundo en las inversiones ha llegado para todos. Existe una estrategia de inversión para cada estilo, personalidad y perfil de inversión. En Scandia, nos transformamos para brindar un valor diferente en el manejo de tu dinero. Invester. Porque sabemos que cada inversión cumple con un objetivo diferente, queremos guiarte para que tomes las mejores decisiones. Scandia es asesoría, experiencia y conocimiento. Ofrecemos asesoría financiera personalizada, una selección de productos, amplia gama de fondos de inversión locales y globales, portafolios de inversión Premium Scandia y estratégicos de acuerdo con tu personalidad como inversionista. Un nuevo mundo en las inversiones llega ya. Scandia. Tomemos decisiones conscientes. Bienvenido a nuestro gran evento. Es momento de que te pongas cómodo para disfrutar de todo el contenido que tenemos para ti. El día de hoy tenemos a dos grandes expertos, así que aprovéchalos y mándanos todas tus preguntas a través del chat. Le damos la bienvenida a Jaime Álvarez, quien es vicepresidente de inversiones de Scandia Latam. Adelante, Jaime. Hola, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Espero que todos estén muy bien. Muchas gracias por acompañarnos a esta nueva sesión de este conjunto de webinars que hemos hecho con ustedes al respecto de temas de coyuntura, de temas de economía. Y bueno, como es costumbre, tenemos a un invitado muy especial para que nos presente un poco su visión de lo que va a ser esta segunda mitad del año en términos económicos, qué esperar, cuáles son los retos, cuáles son las oportunidades. Y bueno, pues sin más, presento con nosotros a Rafael Gamboa. Les doy una breve introducción de Rafael. Rafael pues cuenta con más de 24 años de experiencia en el sector financiero. Actualmente es el asesor de la Dirección General de Tactiv Casa de Bolsa. Y bueno, algunos de los puestos que ha tenido anteriormente, pues fue director general del FIRA, este grupo de fideicomisos relacionados con la agricultura. También fue director de banca de finanzas públicas en BBVA México. Anteriormente a eso fue titular de la unidad de banca de desarrollo en la Secretaría de Hacienda. También subgerente de finanzas públicas en Banco de México y fundador de Protego Casa de Bolsa como director de riesgos y análisis. Rafael es economista del ITAM, tiene una maestría en economía por la Universidad de Western Ontario y también es doctor en economía por la Universidad de California, Berkeley. Así que bueno, sin más, Rafael, muchas gracias por estar con nosotros, por aceptar nuestra invitación. La idea es que Rafael nos va a pasar una presentación por los puntos más relevantes que él considera sobre lo que será esta segunda mitad del 2021 y posteriormente podremos entrar a una sesión de preguntas y respuestas donde también claramente pues tomaremos en cuenta todas esas preguntas que nos vayan haciendo vía chat. Entonces, adelante con esas preguntas si quieren irlas escribiendo, enviándonoslas y bueno, pues sin más, Rafael, adelante, todo tuyo el escenario. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Jaime. Muchísimas gracias por la invitación. Espero que se escuche bien. Perfecto, se oye muy bien, gracias. Muy bien. Bueno, pues buenos días. Otra vez muy amable invitación por parte de Scandia. Agradezco la oportunidad para compartir la visión económica que tenemos en Tactiv Casa de Bolsa y para lo que pues tengo una presentación que me gustaría que nos ayudara a guiar la presentación. Espero que se vea bien, ¿verdad? Listo, ahí estamos. Sí, se ve muy bien. Ok, perfecto. Bueno, empezamos con un panorama internacional. En términos generales, pues el crecimiento de las economías con la reapertura que se ha dado en la primera parte de 2021, pues ha sorprendido a la mayor parte de los economistas a la alza y por ello se han venido dando revisiones constantes a la alza en el crecimiento esperado del crecimiento mundial.
La más reciente de un organismo internacional es la del Banco Mundial, que hace una semana más o menos revisó su crecimiento para 2021 a 5.6%, después de que en enero había pronosticado un 4.1%, y en 2022 también un mayor crecimiento de 4.3%. Este crecimiento mayor viene precisamente de donde se han dado la mayor parte de las sorpresas, que ha sido en países avanzados, favorecidos por dos cuestiones. Primero, pues el impulso fiscal y monetario que han podido dar estos países, distinto a lo que han podido hacer otros países en el mundo, y además el avance en vacunación, que también pues, ha distinguido a los países desarrollados respecto a los emergentes. Y por ende es que la proyección de crecimiento de las avanzadas es mayor que la proyección de crecimiento de las emergentes, que es la lámina que tenemos, perdón, la gráfica que tenemos del lado izquierdo. Y por otra parte, eso hará que esas economías avanzadas sean las que primero recuperen el nivel de ingreso per cápita en el mundo respecto a las economías en crecimiento o avanzadas, en desarrollo, que son las que podemos ver en la gráfica de la derecha. Estas son las proyecciones de la OCDE y como había comentado, pues en general los emergentes estamos más hacia la derecha, tendremos una recuperación que llevará más tiempo. En el caso concreto de, digamos, por poner dos ejemplos, Estados Unidos se recupera ya este año, y en cambio en México, pues nos recuperaremos en 2022 en términos de PIB. Nosotros en PIB per cápita en 2023. El contexto por el cual se dan estas revisiones es principalmente, como ya comenté, por las revisiones al alza en el crecimiento de los países avanzados. Y destaca en este sentido, pues, Estados Unidos, que con un aumento muy significativo en estímulos fiscales, que además se distribuyeron desde el primer trimestre de este año, pues hizo que ya el nivel del PIB en el primer trimestre de 2021 fuera similar al nivel de PIB que se tuvo en 2019 en Estados Unidos. Eso ha hecho, sobre todo los estímulos fiscales y monetarios, han hecho que el consumo se recupere de manera muy fuerte, con los cheques que se repartieron en marzo, pues el consumo, las ventas estuvieron muy fuertes en marzo y en abril, y ello superó a la capacidad de producción del país, ¿no? Aquí, pues, por ejemplo, graficamos la producción industrial, y esa diferencia entre ventas y capacidad de producción, pues, tiene que llenar, por una parte, con un déficit comercial, importando a otros países, y por otra parte, con presiones en precios. Y por ello es que tuvimos un incremento en inflación que también sorprendió al alza a la mayor parte de los economistas y analistas, de 5%, y la inflación que saca o elimina los efectos de energía y alimentos, que suelen ser muy volátiles, pues también presentando un crecimiento significativo de 3.8%. Eso lo que hizo fue que la Reserva Federal, el día de ayer en su decisión, en realidad no varió su decisión fundamental de mantener la tasa de interés casi en cero y de mantener una compra de bonos de largo plazo en alrededor de 120,000 millones de dólares. Sin embargo, en sus predicciones hacia adelante, por una parte, ya están prediciendo la mayor parte de los gobernadores de la Reserva Federal que va a haber un par de alzas en 2023, cuando antes se preveía que la primera alza sería en 2024. Y además empezaron ya a hablar de retirar o ir reduciendo la cantidad de bonos de largo plazo que pueden comprar. Esto propició, pues, que subieran las tasas de interés de largo plazo en Estados Unidos, ¿no? Ante estos
pues, perspectivas de, por una parte, además, pues reconocieron que había una mayor inflación y pronosticaron que la inflación en Estados Unidos cerraría este año por arriba del 3%. Recordar que en Estados Unidos el objetivo de la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, es mantener la inflación en alrededor del 2%, y en ese sentido, pues eso va a ser una inflación alta. Además, con estas perspectivas de que van a subir, bueno, van a dejar de comprar bonos de largo plazo, pues eso hace que tenga que pues, bajar un poco el precio de los bonos de largo plazo y por lo tanto subir los rendimientos. Y además, con la perspectiva de que la tasa de corto plazo empieza a subir desde 2023, todo ello sumó a que se subieran los rendimientos de los bonos de largo plazo el día de ayer en alrededor de 8 puntos base. Ahorita en la mañana se ha regresado un poquito, pero bueno, eso indica que pues va a haber más inflación, lo cual está perfectamente dentro del objetivo de la Reserva Federal, dado que lo que quieren es que el estímulo en la economía no se pare, que la economía siga con esta buena perspectiva, que se mantenga la perspectiva de que va a haber buen nivel de consumo y por lo tanto los inversionistas mantengan un nivel de inversión y con ello se consolide la recuperación de la economía privada, con lo cual será factible retirar los apoyos de política pública, tanto los de política fiscal como los de política monetaria, sin que ello represente un riesgo de que se contraiga la economía. Eso es el objetivo de política pública y creemos que lo que está haciendo la Fed va en ese sentido y que la subida de tasas de interés de largo plazo pues es realmente un fenómeno que se debe de ver como una normalización y por lo tanto no debe ser en sí una señal de preocupación hacia adelante. Es una señal de que en realidad estamos en el camino adecuado de recuperación. Bueno, perdón por haberme extendido en este tema, pero pues, es lo más reciente que tenemos. Por otra parte, pasando a otra zona importante de la economía mundial, la zona euro. Perdón, Jaime, en cuanto a las preguntas, espero a responderlas todas al final o las voy viendo. Sí, si quieres vayamos viendo las preguntas al final, ya que tengamos todas ahí por una sesión de consolidación. Perfecto, muy bien. Bueno, continúo con la parte euro. Las economías de Europa y también esto va en línea con lo que sucede en la Gran Bretaña, vemos un avance bastante fuerte en el proceso de vacunación y el proceso de reapertura, pese a que no es un proceso lineal. Sin embargo, pues se va dando un buen avance y eso ha hecho que las ventas en la zona euro se hayan recuperado ya de forma muy importante. Y con ello, pues los distintos indicadores de producción, tanto de servicios como de manufacturas, se van recuperando. Tenemos en la gráfica, primero en la gráfica de izquierda, del lado en la parte superior, pues las disminuciones en nuevos casos y fallecimientos en la zona euro. En la parte de la derecha tenemos los indicadores de la encuesta a empresas que adquieren insumos, tanto de manufactura como de servicios, los PMIs, y en ambos indicadores pues, se ve una recuperación muy importante con la expectativa de recuperación de las economías. Y esto lo que hace es que, de acuerdo a la proyección de la OCDE, pues la zona euro hacia 2023 estará ya en los niveles de la trayectoria que traía previa a la pandemia, con una recuperación bastante importante en 2023 y también en 2022, perdón, en 2021 y 2022, de 4.3 y 4.4 respectivamente.
bueno, pasando a otra zona importante internacional, pues China. Aquí lo mostramos un poco como ejemplo. China tuvo fue desde luego el país en el que se dio por primera vez este problema del COVID y el primero en salir de la crisis con un programa muy agresivo de restricción de contacto y movilidad. Lo que ha tenido como éxito es que China ha podido ser capaz de producir desde el año 2020 para todo el mundo y por ende la principal fuente de recuperación de China ha sido la demanda externa. Las exportaciones han permitido que la producción industrial de China se recupere y crezca de manera muy fuerte. El consumo pues, todavía no recupera los niveles que traía. Suele ser el caso, como se ve en la gráfica de la izquierda arriba, que el consumo sigue al crecimiento de la producción. Sin embargo, tenemos pues claramente el fenómeno de pues, el riesgo psicológico que tiene la gente de recuperar su actividad previa a la pandemia de manera suelta o relajada, pues no es así de automático y lleva un poco de tiempo para que la gente recupere ese consumo. También en China es muy importante la inversión privada como parte de la recuperación de la demanda y esta, pues después de haberse recuperado, pues rebotado, ¿no? Como sucedió en casi todos lados, hay cierto rebote inicial, ha venido decreciendo recientemente y pues habrá que estar muy pendientes de cómo evoluciona esta inversión privada, dado que la autoridad china ha aprovechado en estos últimos meses para incrementar su intervención en la economía, por ejemplo, tratando de contener problemas de competencia. También ha intervenido para contener especulación de precios, ¿no? Han subido muy fuerte precios de ciertos commodities, como minerales industriales y también productos alimenticios. Y pues el gobierno chino pues usará toda su información para combatir especulación, o sea, acaparamiento, ¿no? Todo ello actúa en pues, generar cierta incertidumbre en la inversión privada y por ello es un foco de atención que hay que estar siguiendo, además de que con la contracción económica que se dio con el COVID, salieron a la luz algunos problemas que estaban en esta economía, como el desarrollo inmobiliario y se dieron algunas bancarrotas de empresas, inclusive de empresas ligadas a gobiernos locales. Entonces, China, a pesar de que tiene las mejores perspectivas de crecimiento para el G20, con 8.5 de crecimiento en 2021 y después convergiendo a su velocidad de crucero de alrededor del 6% en 2022, pues presenta algunos riesgos que pues habrá que ver de manera cercana. Bueno, ya ahora sí yendo hacia México, en México de manera similar a lo que hemos visto en otros lugares, pues hemos visto un rebote importante desde el tercer trimestre de 2020 y el primer trimestre de 2021 fue revisado un poco a la alza y con ello seguimos viendo una recuperación, aunque todavía estamos pues más o menos al 3% por debajo del nivel que teníamos previo al inicio de la pandemia. Sobre todo la recuperación ha estado dada
por la manufactura, mientras que en la parte de servicios, pues precisamente por las restricciones de movilidad, pues la recuperación todavía ha sido más lenta y está en 3.4%. Esta es la visión del primer trimestre. Desde entonces ha habido algunos cambios. Primero, déjenme regresarme sobre cuál es el principal motor de crecimiento en México. Pues es el sector externo, la demanda externa, exportaciones que han venido creciendo gracias a la recuperación, sobre todo de Estados Unidos, y seguirá siendo la principal fuente de crecimiento que tengamos. Y eso se traduce en una mayor recuperación de la producción manufacturera, que ha venido rebotando y creciendo. Sin embargo, pues ya y llegando a niveles similares a los que teníamos previo a la pandemia, en la parte de manufactura, aunque en la parte de construcción, pues todavía estamos pues bastante lejos del nivel que teníamos en 2019, 13.7% por debajo del nivel de abril de 2019. Lo que nos indica es que otra vez la parte externa es el motor. Sin embargo, ese motor pues está llegando al límite de lo que podía crecer sin mayor inversión, y para seguir creciendo hacia adelante pues vamos a necesitar nueva inversión. En general la inversión asociada al gasto en construcción pues todavía está un poco más rezagada, un poco más retrasada. Lo que sí es que con el motor externo lo que prevemos es que hay una recuperación del mercado laboral, como ha venido sucediendo. Tenemos en la gráfica de la izquierda arriba la estadística que viene de la encuesta de empleo de INEGI, y esta nos muestra pues cómo ha avanzado fuerte la recuperación del empleo, hemos podido regresar a niveles en términos de empleo pues muy similares a los que teníamos antes de la pandemia en términos generales. Sin embargo, con un par de problemas estructurales que va a llevar más tiempo corregir. La tasa de desocupación abierta pues sigue estando arriba de lo que teníamos previo a la pandemia y está como que muy estable, no se ve que baje. Y también la tasa de subocupación, o sea, ocupación en trabajos poco deseables, ha venido bajando, pero muy lentamente. Esa es una parte importante, además de que la tasa de participación o la voluntad de la gente de regresar a trabajar, sobre todo entre mujeres, todavía también se encuentra lejos de los niveles que tenía previo a la pandemia. Sin embargo, en ese sentido, si vemos lo que registra el IMSS como empleo formal, en la gráfica de la derecha arriba tenemos los niveles totales de empleo, todavía un poco rezagados con respecto al nivel que teníamos previo a la pandemia, en alrededor de 400,000 empleos, estos se han recuperado prácticamente en la parte de empresas de manufactura. Sin embargo, donde vemos un rezago importante, primero es en construcción, aunque la tendencia es positiva hacia arriba, lo cual pues, es relativamente positivo. Sin embargo, hay otro rubro aquí en empleo formal, que es el de servicio a empresas, que muestra un retraso significativo de más de 400,000 empleos respecto al nivel prepandemia, y pues ha estado persistentemente ahí abajo. Además de la recuperación económica, pues probablemente el tema de los cambios laborales relacionados con outsourcing puede explicar también este retraso. En la gráfica de la izquierda abajo,
pues mostramos la caída del empleo en términos porcentuales respecto al mes en el que empezó la crisis, y comparamos la recuperación de la crisis, de la crisis que tenemos actualmente con el COVID, con la crisis financiera internacional de 2008-2009, y ahí podemos ver que vamos más o menos en línea con ese tiempo, y comparando con la crisis del tequila de 1995, pues empezó siendo pues, casi igual de profunda, sin embargo se estabilizó mucho más rápido, mostró una recuperación más rápida, pero en términos del tiempo que lleve, pues parece que va a estar más alineada a la crisis financiera internacional, y que será alrededor de 22 meses, 23 meses después del inicio de la crisis, que tengamos ya una recuperación de todo el mercado laboral formal, ¿no? Es decir, en un año deberíamos estar en los niveles que tuvimos previo a la pandemia. Bueno, con la recuperación del empleo, tanto el formal como el informal, pues aquí tenemos los datos tendremos una recuperación del consumo. El consumo ha venido restableciéndose. En la gráfica de la izquierda tenemos el consumo que mide el INEGI y que hasta este momento tenemos la información a marzo, y pues se ve claramente la recuperación. Es muy importante la recuperación en general, ¿no? De bienes nacionales y servicios nacionales, pero destaca la de importados, pero esta como que se asocia más a precios de commodities como gasolinas. En términos de información más adelantada, anticipada, tenemos las ventas de ANTAD, que reportaron ahora a mayo, y pues aquí tenemos desafortunadamente pues cambios, no tenemos los niveles, pero se muestra una recuperación importante en mayo, digo, no tan fuerte como la que tuvimos en abril, que fue un mes más significativo de reapertura, pero ya tenemos prácticamente el mismo nivel de ventas que teníamos en mayo de 2019, por lo cual pues el consumo realmente ya se está recuperando en todo el país. Bueno, por otra parte, digo, a diferencia de Estados Unidos, donde veíamos una historia en la cual el consumo excedía la producción y por lo tanto eso explicaba la inflación, pues aquí no vemos que el consumo vaya excediendo a la producción, más bien, y sin embargo sí tenemos un nivel de inflación sumamente alto, de casi 6%, y esto se debe pues principalmente a inflación importada, ¿no? Bienes importados o referenciados a precios internacionales, como son mercancías, tanto alimenticias como no alimenticias, que han mostrado un crecimiento muy fuerte en sus niveles de precios con respecto al año pasado. Destaca desde luego la gasolina y en general los combustibles, con incrementos superiores al 20% respecto a los del año anterior. Y bueno, eso se suma a que ya los servicios con la mayor movilidad empiezan a subir de precios, ¿no? Entonces, pues empezamos a ver un fenómeno de crecimiento de precios. Sin embargo, pensamos que ese incremento de precios es temporal, aunque no somos tan optimistas como la proyección del Banco de México. Sí pensamos que la inflación va a bajar hacia 2022, vamos a cerrar con una inflación pues ligeramente alta, como del 5% en 2021, pero hacia 2022 pues convergeremos hacia la inflación, digamos, bajo control de mediano plazo que tiene México, alrededor del 3.5%. En ese sentido, pues no tendríamos muchas preocupaciones para
que se requiriese de intervención de política monetaria. Sin embargo, con el mensaje de la Fed ayer, pues esperamos que Banco de México esté pues muy pendiente de si hay incrementos de inflación o percepción de inflación, tanto en revisiones salariales, en salarios, revisiones al alza de salarios por encima de la inflación. También van a estar muy pendientes de la evolución del tipo de cambio y seguramente estarán muy pendientes también de lo que pase con las expectativas en el mercado sobre la inflación en el mediano plazo. Sin embargo, nosotros sí pensamos que Banco de México en 2021 mantendrá su tasa en alrededor del 4%, a menos de que la inflación pues, diera sorpresas al alza. Bueno, aquí tenemos ciertas medidas sobre el mercado de bonos en México. Aquí al día de antier, todavía no se incorpora, perdón, el incremento que hubo el día de ayer, pero pues ya traíamos un incremento en las tasas de largo plazo, en los plazos de 10, 20, 30 años. Ayer se siguieron subiendo las tasas y esto lo que ha hecho es que el diferencial entre México y Estados Unidos pues se encuentra en niveles pues relativamente altos de más de 500 puntos base, y esto refleja pues desde luego que nosotros no estamos en la misma situación de Estados Unidos. Un incremento en tasas allá es bastante negativo para nosotros porque a diferencia de en Estados Unidos, que sería un alza con una economía ya plenamente recuperada, en México se daría un alza con una economía todavía en camino de recuperación, lo cual podría pues retrasar todavía más la recuperación, ¿no? Y por ende el mercado pues, está un poco más nervioso, además de que, como se ve en la gráfica de la derecha abajo, las expectativas de inflación de mediano y largo plazo reflejadas en las tasas de interés de mercado, pues muestra niveles superiores al 4%, como 4.25%, y pues quiere decir que sí hay cierta preocupación de inflación y probablemente esto pues también haga que el Banco de México tenga que reaccionar. Digo, ahorita los últimos movimientos pueden ser demasiado corto tiempo como para generar un cambio de política monetaria, pues seguramente esto lo estará viendo el Banco de México. Cabe resaltar que ha habido durante pues, estos últimos años una salida pues, constante de inversionistas extranjeros en el mercado de bonos mexicanos, ¿no? Y eso lo hemos podido ver desde en esta línea roja decreciente, y esa compra de bonos pues, la han tomado pues, principalmente los CIEFORES y los inversionistas que invierten a través de otros medios como casas de bolsa o sociedades de inversión. Bueno, pasando rápidamente ya a la parte de capital, de mercados de capital, a diferencia del mercado de bonos, ha habido un flujo importante de inversión hacia la bolsa en capitales, hacia México de extranjeros, y eso pues ha permitido un incremento importante en el rendimiento de la bolsa en México, ¿no? El IPC ha dado un rendimiento extraordinario en este año comparado con bolsas en otros lugares y países emergentes, y indudablemente, dependiendo del apetito que tengan los extranjeros en renta variable por tomar riesgo, pues veremos que se mantiene o no esa recuperación del mercado de renta variable. Cabe señalar que pese al alza de ayer en tasas de interés de largo plazo, el mercado de renta variable no ha sufrido pues, caídas importantes. Por otra parte, lo que sí sucedió es que con la expectativa de alza de tasas en Estados Unidos, pues el dólar se ha fortalecido, se ha apreciado, y eso ha hecho que pues, se fortalezca con respecto a casi todas las monedas, y no es la excepción el peso, y por ello se ha depreciado. Sin embargo, los fundamentales del peso, como son la balanza comercial
y como es el ingreso de remesas, pues tienen un buen sustento como para pensar que el tipo de cambio no debe de descarrilarse demasiado respecto al 20.50, que es lo que nosotros pensamos que debe ser el nivel en este año. Finalmente, un poco, esta es una grafiquita en la que combinamos factores macroeconómicos con las perspectivas de renta variable, y pues en general estamos positivos en Estados Unidos, en la zona euro y todavía en México, aunque tenemos ciertas dudas, un poquito más de dudas en cuanto a China. Eso es todo y les agradezco mucho su atención. Quedo atento a sus preguntas. Muchísimas gracias, Rafael. Muy interesante, pues, todo este panorama que nos has dado desde la parte más global y luego ya entrando a ese acercamiento a México. Y bueno, yo por acá me anoté aquí algunas conclusiones un poco de lo que nos presentas. Primero que nada, pues claramente recuperaciones muy fuertes por arriba, inclusive de los estimados de muchos analistas, es lo que estamos viendo en este 2021. Sí hay un efecto secundario a estas recuperaciones tan fuertes, que es el tema de inflación, pero en todo caso lo que nos comentas es que sería una inflación transitoria, definitivamente sí con características diferentes entre lo que es una inflación en Estados Unidos, muy llevada por un tema de un consumo muy acelerado, o una inflación en México que está más bien afectada por temas de alimentos, temas de energía, inclusive como lo comentas, temas como de inflación medio importada de fuera. Para México, pues ves una recuperación ya a niveles de lo que era el mundo pre-pandemia, más hacia el 2023. Si bien el sector externo, sector manufacturas están creciendo bastante fuertes, pues claramente todavía tenemos retos en la parte de servicios y sobre todo en la parte de construcción, que sí se ve bastante rezagada. Datos de empleo en general también regresando a niveles pre-pandemia, pero cuando se le hace un zoom, pues sí vemos que datos de desocupación y subocupación pues todavía no están probablemente en los niveles que quisiéramos ver. Y en lo que toca a mercados financieros, pues bueno, es claramente 2021 un año donde hemos visto alzas de tasas de interés, pues claramente lo que está detrás son esas preocupaciones de inflación. Algunos analistas probablemente no la están viendo tan transparente. Sí, creo que ahí están de las grandes preguntas que hay todavía en los mercados, pero lo que ha sido un hecho es esta subida de tasas de interés que ha afectado claramente a los inversionistas de deuda, sobre todo de mediano y largo plazo. En contraste, las bolsas, pues bastante fuertes, bolsa mexicana incluso de mejor retorno a nivel de lo que va del año, claramente llevado por un apetito de inversiones de riesgo en México, a nivel internacional, y México se está beneficiando. Y finalmente, pues el dólar con una dinámica donde lo veríamos relativamente estable contra una moneda como el peso mexicano. Y bueno, pues creo que con ese resumen pasaríamos ahora sí a una sesión de preguntas, donde también pues estamos tomando en cuenta lo que nos han llegado ya de preguntas del público, algunas otras que me tengo anotadas acá. Iniciaría por una pregunta que nos viene del público que la partiría en dos partes. La primera es, creo que lo tocaste un poco cuando hablaste al final del tema del dólar, pero reiterar, ¿tú ves algún riesgo de que la moneda mexicana pierda un valor de forma significativa en el mediano plazo? Y si la respuesta es sí, ¿por qué haría sentido tener inversiones en México? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ve Tactiv desde ese punto de vista? Bueno, riesgo sí existe, desde luego, y si no, pues sería esto muy sencillo, la decisión de dónde invertir. El riesgo, creo yo, más fuerte que tiene o que tiene México en el mediano plazo es el riesgo de finanzas públicas, ¿no? Claramente el balance estructural del gobierno tiene un problema fuerte, dado que pues el gasto en pensiones por la reforma de pensiones de 97 sigue creciendo y va a seguirlo haciendo por unos años, y en ese sentido se necesita, y además este gobierno pues recurrió a pues, los distintos espacios de
de ahorro financiero que se podían tener y pues se los ha consumido, además de medidas fiscales que, de recaudación que no está tan claro que puedan ser sostenibles, ¿no? Entonces, dado eso, pues la calificación del riesgo soberano y por lo tanto, pues la base en la que están construidos todos las tasas de interés que hay en el mercado mexicano, pues está en riesgo de tener que subir, ¿no? Pues ayer tuvimos la noticia positiva de que S&P también nos mantiene la calificación, aunque pues la perspectiva la sigue manteniendo negativa. Pues es importante en ese sentido que haya una reforma fiscal. Lo que anunció el presidente, pues tiene muy buena recepción desde el punto de vista de la población, de que no va a subir los impuestos. Sin embargo, desde el punto de vista de los analistas financieros, pues claramente no es tan positivo, o sea, sí se requiere algo. Y pues la jefa del SAT, pues digamos, ella está hablando de medidas para evitar espacios de elusión o de evasión, y dentro de eso pues pueden caber muchas cosas. Ojalá y lo que se haga no inhiba aún más la inversión privada, que pues de por sí ya está muy vulnerada en la parte energética, y que pudiera afectar el resto de las inversiones en el país. Entonces yo diría que esos son, o sea, el principal riesgo viene de la parte fiscal, del balance del gobierno, tanto por lo que deje de hacer y propicie un deterioro de las finanzas públicas, o lo que haga y afecte a la inversión privada. Sin embargo, pues el compromiso de esta administración con la disciplina fiscal, pues yo creo que va a hacer que se mantengan los equilibrios financieros, fiscales, y por lo tanto veo, digamos, todavía lejano, digo, lo veo probable, pero todavía no tan cercano, el que se tenga que dar una baja de calificación y por lo tanto tenga que digamos, subir las tasas de interés y perder sentido las inversiones en pesos, ¿no? Perdón, el gran riesgo es Pemex, esa parte no la dije, y evidentemente en la medida en la que el gobierno se empeñe en hacer que produzca más Pemex, pues eso nos hace más vulnerables, ¿no? Si le mantiene el apoyo que todo el mundo está esperando de alrededor de un punto del PIB, pero no requiere o no da mayor apoyo y deja que Pemex se vaya pues contrayendo, yo pensaría que de esa manera puede evitar el problema fiscal. De acuerdo, gracias Rafael. Y ahí probablemente complementaría un poco también nosotros desde el punto de vista de asesoría financiera, también más o menos lo que claramente es muy individual este tipo de asesorías, pero a grandes rasgos creo que nuestra recomendación de tener una mezcla a final de cuentas de inversiones en el extranjero con no solo exposición a dólares, sino a otras monedas que inclusive podrían tener más fortaleza que el dólar hacia adelante, hace sentido mezclándolo también con inversiones locales, claramente porque las inversiones locales, por estos temas de riesgo, como comentas, pues tienen tasas de interés también más altas, más atractivas, que en todo caso, si esos riesgos se manejan bien, pues van a ser unas inversiones que van a tener unos retornos interesantes, en contrapartida de lo que a lo mejor son inversiones más en monedas duras, en dólares, en euros, donde ahí sí, pues el precio, digamos, de estar en una moneda segura, entre comillas, pues es que las tasas de interés son bajísimas, ¿no? Entonces creo que el tener una mezcla de ambos mundos, algo de riesgo, algo de tasas altas, definitivamente con estos riesgos que comentas en México, pero también combinado con esa seguridad que puede dar algo de monedas duras, sabiendo que el precio que se paga por tener esas monedas duras, pues sí son retornos bajísimos, inclusive por debajo de inflación, ¿no?
Pasaría a una segunda pregunta, Rafael, y es, con todo este crecimiento pues tan importante que se ve, y aprovecharía ahí para que nos des un poquito el estimado que tienes tú particularmente para 2021 y ya extrapolarlo hacia 2022 para México. En todo caso, bueno, creo que van a ser números altos los que nos compartas. ¿Cuáles son las expectativas ya aterrizándolo a lo mejor a pequeñas y medianas empresas? ¿Cómo ves ese sector, digamos? Pues la expectativa que tenemos en general, nosotros en Tractiv de crecimiento es del 5.5 en este año. Sí pensamos que está sujeto a que se materialice más inversión. Otra vez pensamos que esto va a ser muy dispar. En la parte más ligada a la parte externa, sin duda se dará un buen crecimiento. Y en la parte doméstica, pues seguimos viendo algunos ajustes todavía, ¿no? Algunas empresas que pensaban que después de la crisis podrían, ya con la reapertura, volver y retomar la operación que tenían antes, pues se encuentran con unos consumidores que pues probablemente no tienen suficientes recursos o pues no están tan dispuestos a hacer lo que hacían antes. Y en ese sentido todavía habrá cierto reacomodo estructural, ¿no? Pero entonces en ese sentido, pues veremos una recuperación un poco dispar, un poco más fuerte en ciertos segmentos que en otros. De acuerdo, entonces entendería que un poco, pues ese segmento de pymes realmente habría que diseccionarlo en el sector en donde estén. Probablemente si son pymes que de alguna u otra forma están más ligadas al sector externo, sector manufactura, pues deberían continuar bien. Las que probablemente sí tengan un poco más de reto serían aquellas en esos sectores que tú ya presentaste, construcción particularmente, servicios pareciera que va bien, pero en todo caso pues, hay que irlo viendo con caso por caso, ¿no? Efectivamente, yo creo que lo dijiste y lo resumiste muy bien. De acuerdo. Acá tengo otra pregunta y es, si bien la bolsa claramente, tú lo comentaste, ha tenido pues un retorno espectacular en este 2021, ¿qué esperar para esta segunda parte del año? ¿La veríamos con un crecimiento todavía más arriba y sobre todo muy en la perspectiva ya no tan de lo que ha sido el año corrido, que de nuevo es muy bueno, pero viendo pues que sí trae un rezago cuando se ve el desempeño de la bolsa en los últimos 4 o 5 años y cuando se compara con otras bolsas, ¿qué esperar para el IPC hacia final de año? Sí, nosotros pensamos que aunque la evaluación se ha venido desde luego deteriorando con el gran rendimiento, sigue habiendo una buena evaluación en términos históricos y si se mantiene este ánimo por sentimiento positivo de inversiones de mayor retorno en las economías avanzadas, ante un contexto incierto, ¿no? Con la renta fija afectada en países desarrollados, pues pensamos que puede haber todavía alguna oportunidad más en México. Sí buscaría yo diferenciar en sectores que estén más ligados a Estados Unidos, como lo comentamos para las pymes, aplica igual para las grandes. Las que estén más ligadas a exportaciones o ventas en esos países, pues yo creo que tienen una mejor perspectiva. Sí, de acuerdo, que eso es algo que también nosotros internamente hemos pues analizado. Creo que una de las ventajas que tiene la Bolsa Mexicana de Valores y que probablemente no es tan evidente para muchos inversionistas es que la mayor parte o una parte importante de las compañías que están listadas en México efectivamente de una u otra forma tienen esa liga o esa fuente de retornos en países fuera de México, tanto desarrollados o en algunos casos algunos emergentes con otras situaciones diferentes a México. Entonces creo que eso es una ventaja que tenemos en la bolsa mexicana y probablemente no todo mundo la tiene tan clara. Entonces en ese sentido pareciera que sigue haciendo sentido estar en la bolsa, sobre todo para esas inversiones que son como de más mediano. Y yo creo que ese es un punto fundamental. En un momento en el que se está dando un ajuste estructural real, pues va a ser muy importante pues tener paciencia y disciplina y
cuando hay momentos malos en las inversiones que se ven bien en el mediano plazo, como fue hace un par de semanas con la inflación subiendo y las tasas de largo plazo bajando, pues mantener las inversiones en los sectores pues, más alineados a un ciclo económico expansivo y no querer migrar nada más porque cayeron en una semana, ¿no? De acuerdo, totalmente. Sí, y en ese tema también del posicionamiento, digamos, táctico, pues una pregunta para los portafolios más conservadores, la parte de renta fija, pues definitivamente ahí sí se ve un escenario un poquito más retador, creo que, y es la pregunta, ¿cómo ves que México pues definitivamente entra ya a este mundo que ya en otros lados era una realidad, el que las tasas a final de cuentas pues van a estar un poquito más presionadas, los instrumentos de deuda, también probablemente, sobre todo los de corto plazo, pagando abajo de inflación, que de nuevo es la realidad en otros países. Acá en México, ¿ves eso pues continuando en los siguientes meses? Pues yo creo que el riesgo de inflación, desde luego, es más alto entre una economía, entre más pequeña es la economía, pues el hecho de que haya algunos precios cambiando fuertemente, pues implica una mayor inflación porque pesan más esos bienes en la canasta de consumo de las gentes. Y eso es pues lo que vamos a seguir viendo y por lo tanto los inversionistas tratan de resguardarse ante ese riesgo de inflación y por lo tanto demandan una mayor compensación por esta posibilidad. Yo siento que por lo tanto eso es lo que explica que las tasas de largo plazo en México pues no se hayan bajado cuando bajaron en Estados Unidos tanto, o no bajaron, bajaron de manera distinta, y ahora pues seguramente tendremos lo opuesto, ¿no? Podremos tener de repente alzas como las que vimos hace pues casi 3 meses y podamos ver una importante, un nivel atractivo pues para invertir a largo plazo y aprovechar esos momentos, ¿no? Entonces yo creo que pues ahorita la situación sí es de incertidumbre, pero sin duda va a haber buenas oportunidades para invertir y que se van a materializar en un buen retorno en el mediano y largo plazo. De acuerdo, Rafael. Pues ya como para ir cerrando, tengo acá una última pregunta, más sobre lo que ha sido este mundo post pandemia, sobre todo esto que se habla ya mucho, esta cuarta revolución industrial, con todo este tema de digitalización de una economía ya mucho más, pues en general, ligada a estos temas de tecnología. ¿Cómo ves el rumbo de esto? ¿Esto seguirá apoyando el tema de las bolsas globales? ¿Cuál es tu opinión de todo esto que se ha pues realmente exponenciado después del tema de COVID? Pues yo creo que es un tema que llegó para quedarse. Estas videoconferencias, digamos, desde mi punto de vista son una maravilla. Le permiten a uno tener varias reuniones durante el mismo día y de esa forma pues, realmente ser más productivo. Entonces yo en ese sentido creo que las empresas que se suban a este camino de tecnología y puedan explotar mejor las comunicaciones y puedan explotar mejor el uso de la información basado en análisis de datos, pues, bases muy grandes de datos, pues indudablemente van a ser las que mejor les vaya. Creemos que pues podemos satisfactoriamente atender este trade-off entre atender a un público amplio con tecnologías que hagan que se dé el servicio personalizado que quiere el cliente. Y creemos que en ese sentido que pues, es una gran oportunidad que pues, hará otra vez que tengamos un cambio estructural y no sea simplemente un regreso a la normalidad que teníamos previamente, ¿no? Sí, definitivamente, y creo que en ese sentido de esas empresas tecnológicas, no solamente son las empresas de esos grandes reflectores, las que todos conocemos, los Netflix, los Facebooks, los Amazon, sino todas las empresas que están del telón y que muchas de ellas están teniendo
presencias importantes en las bolsas, cada vez hay más listadas en diferentes bolsas del mundo, entonces creo que participar desde ese punto de vista en ese crecimiento global creo que también será bien interesante. Coincido, sí, perfecto. Perdón, ya estamos ya un poco sobre el tiempo. Por acá creo que están respondidas todas las preguntas que nos mandó el público. Si hay alguna otra, pues nuestra área de marketing nos estará contactando para seguramente contestarlo ya en forma más 1 a 1. Y pues te agradezco muchísimo esta hora que pasaste con nosotros, el compartir expectativas y este conocimiento que tienes, y esperamos verte muy pronto por acá de regreso. Nuevamente, muchas gracias, estimado Jaime. Un saludo a todos los clientes de Scandia. Muchas gracias buen y día. que estén todos muy bien. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la siguiente Scandia Sessions. Cuídense mucho.